Las manos de la esposa eran sucias con sangre mientras trabajaba desesperadamente para salvar la vida de la chica de 13 años, que se sentaba en agonía en el suelo. Por horas, la niña, porque fue así, una niña, había estado gritando mientras su cuerpo subdesarrollado intentaba hacer lo que nunca se suponía hacer a una edad tan joven. El bebé estaba atrapado, la madre estaba muriendo, y en ese momento, cuando la muerte se cruzó el castillo de Pembroke en el verano de 1457, todos en esa habitación sabían la verdad que la historia intentaba olvidar. Margaret Beaufort nunca debería haber sido embarazada en primer lugar. En los próximos 15 minutos, les voy a contar la historia que los historiadores medievales han sanado por siglos, la realidad asombrosa de lo que sucedió cuando una niña de 12 años fue forzada a casarse con un hombre de 2 veces su edad que rehusó esperar. Esto no es solo otra historia de las costumbres medievales. Esto es la historia de cómo la agresión de un hombre permanentemente destruyó el cuerpo de un niño, de cómo las personas más poderosas de Inglaterra se quedaron y dejaron que sucediera, y de cómo esa niña traumatizada se creyera para ser la mujer más formidable en Tudor Inglaterra. Lo que van a escuchar viene directamente de cuentos contemporáneos, de los records médicos, y de la confesión asombrosa que hizo Margaret su propia priesta después de su muerte. Pero aquí es donde se vuelve aún más distorsionante. La historia de Margaret Beaufort no era única. Fue parte de un patrón tan horrífico que, incluso según los estándares medievales, la gente sabía que estaba equivocada. Pero lo hicieron de todos modos. Imagínense esto. 31 de mayo de 1443. Una niña bebé nace en Bletsoe Castle, en Bedfordshire. Su nombre es Margaret, y desde el momento en el que empieza a respirar, no es una niña, sino una comodidad. Su padre, John Beaufort, es el duque de Somerset, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Pero en un año de su nacimiento, algo ocurre que seca su destino. Su padre se encuentra muerto bajo circunstancias misteriosas. Los gritos se dispersan rápidamente por las salas del castillo. Suicidio. En Inglaterra medieval, tomar tu propia vida no era solo un pecado. Fue una desgracia que tomó la vida de tu familia. Y, de repente, la niña Margaret no es solo un héroe. Ella es una predadora vulnerable. A medida que Margaret no podía caminar, los bultos ya se encircaban. Este bebé de 1 año solo inheriría una fortuna que haría que los hombres crecieran. Tierra, títulos, riqueza. Todo rechazado en un paquete pequeño suficiente para encajar en una cadera. Su madre, Margaret Beauchamp, trató de proteger a su hija, manteniéndola cerca, levantándola junto a sus hijas y hermanos en lo que debería haber sido un ambiente amable y seguro. Incluso aseguró que la niña Margaret recibía una educación excepcional, enseñándola a leer el francés, encargándola de ser inteligente. En un momento breve, creerías que esta historia podría tener un final diferente. Pero el rey Henry V tenía otros planes. Cuando Margaret era solo 3 años de edad, el rey le regaló como un premio a William de la Pole, el duque de Suffolk. El duque inmediatamente hizo lo que cualquier predador haría. Se casó con este bebé a su hijo de 7 años, John, una esposa de 3 años. Deja que se siente eso. Probablemente no podía pronunciar bien las palabras de la ceremonia, si hablaba de todo. El casamiento probablemente tuvo lugar entre enero y febrero de 1450, aunque algunos recuerdos sugieren una fecha anterior. Necesitaron una dispensación papal porque los hijos eran relacionados, lo que el Pope le garantizó en agosto de 1450. Incluso la iglesia era complicada. Pero el plan de Suffolk se volvió espectacular. A los años de 1453, había sido arrestado y asesinado. Su estrella política había caído. Y de repente, la pequeña Margaret estaba de vuelta en el mercado. Fue cuando el rey Henry V tomó una decisión que destruiría su vida. Le dio la vida a los hermanos Tudor. Edmund y Jasper Tudor eran los hermanos de la mitad del rey, nacidos de su madre Scandle II Mary Toawell Servant Named Owen Tudor. They were ambitious, they were ruthless, and they are the Kinsir. Cuando Edmund Tudor vio a Margaret Beaufort, de 12 años, no vio a una niña que todavía jugaba con muñecas. Vio una fortuna, vio un útero, vio su futuro. La boda tuvo lugar el 1 de noviembre de 1455. Margaret tenía 12 años, Edmund 24. Ahora bien, necesito que entiendan algo crucial.
Incluso en la Inglaterra medieval, donde los matrimonios infantiles eran comunes, existía una regla tácita. No se consumaba el matrimonio hasta que la joven tenía al menos 14 años, preferiblemente mayor. No era por bondad, sino por practicidad. Sabían que el embarazo y el parto podían matar a las jóvenes. Lo habían visto. Incluso sin conocimientos médicos modernos, comprendían que el cuerpo de un niño de 12 años no estaba listo. A Edmund Tudor no le importó. A los pocos días de la boda, posiblemente la misma noche de bodas, este hombre de 24 años agredió sexualmente a una niña de 12 años. No uso esa palabra para causar conmoción. La uso porque así fue. Margaret no podía dar su consentimiento legal. No podía darlo emocionalmente. Su cuerpo no estaba lo suficientemente desarrollado para lo que le ocurrió. La historiadora Elizabeth Norton lo expresa sin rodeos. Era perfectamente aceptable casarse con una niña en el siglo XV, pero no se permitía tener relaciones sexuales con ella mientras era niña. Pero Edmund tenía sus razones, tan frías como calculadoras. Verán, en la tradición medieval, si una heredera moría sin descendencia, sus tierras volvían a su familia. Pero si moría después de dar a luz, su esposo lo conservaba todo de por vida. Edmund observó a esta niña de 12 años e hizo un cálculo monstruoso. Cuanto antes la dejara embarazada, antes aseguraría su fortuna, aunque eso la costara. Para abril de 1456, Margarita estaba embarazada. Aún tenía 12 años. Imagina tener 12 años y darte cuenta de que tu cuerpo está cambiando de maneras que no comprendes. Imagina el terror de las náuseas matutinas cuando apenas has dejado atrás la infancia. Imagina intentar comprender qué sucede mientras tu vientre se hincha con un bebé que nunca pediste, plantado ahí por un hombre que te veía como una simple cuenta bancaria ambulante. Pero la pesadilla de Margarita estaba a punto de empeorar. Porque en julio de 1456, Edmund Tudor fue capturado por las fuerzas yorkistas durante una de las muchas escaramuzas de la Guerra de las Rosas. Lo encarcelaron en el castillo de Carmartheney. Para noviembre, en su primer aniversario de boda, ya había muerto. La causa oficial fue la peste, aunque algunos rumoreaban otras posibilidades. Margaret tenía entonces 13 años, estaba embarazada de 7 meses y estaba completamente sola. Podría haberse quedado donde estaba en Landefay, pero Margaret tomó una decisión que demostró que la firmeza de su carácter empezaba a formarse, a pesar de su avanzado embarazo, a pesar de ser invierno, a pesar del peligro real de viajar mientras Inglaterra se desgarraba en la guerra civil. Viajó al castillo de Pembroke para ponerse bajo la protección de su cuñado, Jasper Tudor. El viaje en sí podría haberla matado. Cabalgando por caminos difíciles, a través de territorio hostil, su joven cuerpo ya estaba al límite. Llegó al castillo de Pembroke y el 28 de enero de 1457 comenzó la verdadera prueba para Margarita Beaufort. Empezó el parto y de inmediato algo anduvo mal. Margarita era diminuta para su edad. Los relatos contemporáneos la describen constantemente como pequeña y delgada. Sus caderas no se habían ensanchado, su cuerpo no había terminado de crecer, el bebé estaba naciendo, pero no tenía a dónde ir. Hora tras hora, la agonía continuaba. Las parteras intercambiaron miradas de miedo. Habían asistido en el nacimiento de cientos de bebés, pero esto era diferente. No era una mujer de parto, era un niño cuyo cuerpo se desgarraba. Los detalles de lo que ocurrió en esa habitación se han perdido en la historia, pero podemos reconstruir el horror a partir de lo que vino después. El parto fue tan traumático, tan dañino, que Margaret nunca tuvo otro hijo a pesar de haberse vuelto a casar 2 veces. Piensen en eso. En una época en la que las mujeres solían tener 10, 12 o 15 hijos, y donde la principal responsabilidad de una esposa era dar a luz, Margaret Beaufort solo tuvo uno. Su cuerpo quedó tan destrozado al dar a luz a los 13 años que nunca se recuperó. El bebé sobrevivió. Lo llamaron Enrique, el futuro Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Pero sobrevivir tuvo un precio que Margarita pagaría el resto de su vida. John Fisher, quien se convirtió en confesor y amigo íntimo de Margarita, pronunció un sermón tras su muerte en 1509. En él, reveló algo que demuestra lo cerca que estuvo de la muerte ese día de enero. Lo llamó un milagro que un bebé pudiera nacer de un personaje tan pequeño. Incluso 50 años después,
en una época que no se inmutaba ante el matrimonio infantil, Fischer seguía conmocionado de que alguien tan pequeño, tan joven, hubiera sobrevivido al parto. Pero sobrevivir no es lo mismo que estar bien. El conocimiento médico moderno nos ayuda a comprender que probablemente le ocurrió al cuerpo de Margaret. Cuando una niña da a luz antes de que su pelvis se haya desarrollado completamente, el bebé puede quedar atrapado en el canal de parto. La presión puede causar daños devastadores, muerte del tejido, fístulas y cicatrices permanentes. El prolongado parto que soportó Margaret lo habría empeorado todo. Probablemente sufrió lesiones que se considerarían catastróficas, incluso con la atención médica moderna. ¿Y el trauma psicológico? Solo podemos imaginarlo. Una niña de 13 años, huérfana tras el suicidio de su padre, agredida sexualmente por su marido, enviudada durante el embarazo y que casi muere al traer al mundo a su hijo. ¿Es de extrañar que la relación de Margarita con su hijo se convirtiera en la obsesión decisiva de su vida? Algunos historiadores han descrito su amor por Enrique como casi obsesivo, y han sugerido que podría haber sido una respuesta traumática a casi perder la vida de ambos durante su nacimiento. Pero esperen, la historia se vuelve aún más reveladora, porque Margarita Beaufort aprendió de su horror. Décadas más tarde, cuando su propia nieta, otra Margarita, Margarita Tudor, se comprometió con el rey de Escocia siendo joven, Margarita Beaufort luchó contra ello. Tanto ella como su nuera, Isabel de York, presionaron frenéticamente a Enrique VII. El propio hijo de Margaret grabó sus palabras, piénsenlo. 50 años después de su propio trauma, Margaret seguía atormentada por lo que le había sucedido. Sabía exactamente lo que significaba no esperar. Sabía lo que esto le hacía a los cuerpos de las jóvenes. Lo había vivido. Y, sin embargo, aún habiéndolo sufrido ella misma, la maquinaria política seguía adelante. La joven Margarita Tudor fue enviada a Escocia de todos modos y se casó a los 13 años, igual que su abuela. El ciclo continuó. Esto es lo que hace que la historia de Margaret Beaufort sea mucho más que una simple tragedia histórica. Es una ventana a cómo funcionaba el poder en la Inglaterra medieval, cómo se mercantilizaba el cuerpo de las mujeres y cómo incluso las víctimas del sistema podían volverse cómplices de su perpetuación. Margarita se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra, la madre del rey, una mente maestra política que ayudó a orquestar el ascenso al poder de los Tudor. Pero nunca escapó de aquella habitación en el castillo de Pembroke. Nunca tuvo otro hijo. Y cuando intentó proteger a su nieta de la misma suerte, fracasó. Los historiadores modernos han intentado suavizar esta historia. Hablan de épocas y estándares diferentes. Señalan que Margaret parecía conservar el cariño por la memoria de Edmund. Pidió ser enterrada junto a él, no junto a su posterior esposo. Pero el trauma tiene efectos extraños en las personas. El síndrome de Estocolmo no era un término en el siglo XV, pero la psicología que lo sustenta es atemporal. Cuando tienes 12 años y las personas más poderosas de tu mundo te dicen que esto es normal, que es la voluntad de Dios, que es tu deber, ¿qué otra opción te queda más que internalizarlo? Lo cierto es que incluso para los estándares medievales, lo que le ocurrió a Margaret Beaufort se reconocía como algo malo. La edad típica para la consumación era de 14 años como mínimo, a menudo más tarde. Las familias nobles negociaban habitualmente contratos que prohibían específicamente la consumación hasta que la novia fuera mayor. El hecho de que Edmund Tudor ignorara estas convenciones y decidiera embarazar a una niña de 12 años para obtener un beneficio económico fue impactante incluso para sus contemporáneos. Pero lo permitieron de todos modos, porque Margaret no era realmente una persona para ellos. Era una propiedad. Una propiedad que podía intercambiarse, venderse y usarse como sus dueños quisieran. El rey que se la entregó a Edmundo, los nobles que presenciaron la boda, los sacerdotes que bendijeron la unión, todos sabían lo que le sucedería y no hicieron nada. Este es el sistema que creó la dinastía Tudor. Este es el sufrimiento que llevó a Enrique VII al trono. Todos los monarcas Tudor que le siguieron, desde Enrique VIII con sus 6 esposas hasta Isabel I, la reina virgen, remontaron su linaje a una niña de 13 años que casi muere al dar a luz, porque un hombre adulto no pudo esperar 2 años más para asegurar su fortuna. Margarita Beaufort sobrevivió. Incluso prosperó a su manera. Fundó universidades en Cambridge, Christ's College y St. John's College, que aún la honran como su fundadora.
Se convirtió en mecenas de la educación, una figura política influyente, una mujer que se autoproclamaba Margarita como si fuera una reina por derecho propio. Pero el éxito no borra el trauma. Los logros no reparan el daño. Cuando falleció el 29 de junio de 1509, apenas 5 días después de cumplir 66 años, Margarita Beaufort había sobrevivido a 4 maridos, había visto a su hijo coronarse rey y a su nieto Enrique VIII heredar el trono. Había acumulado una vasta riqueza y poder. Había marcado el curso de la historia inglesa. Pero nunca tuvo otro hijo. Su cuerpo nunca se recuperó de lo que Edmund Tudor le hizo cuando tenía 12 años. Esta es la parte de la historia que se pierde en el glamour de la historia Tudor. Hablamos de las esposas de Enrique VIII, de la época dorada de Isabel I, de la Rosa Tudor y de la ruptura con Roma. No hablamos de la niña novia cuyo sufrimiento lo hizo todo posible. No hablamos de cómo se construyó la dinastía Tudor sobre el cuerpo destrozado de una niña de 13 años. Pero la historia de Margaret sigue vigente hoy en día. En un mundo donde el matrimonio infantil aún existe, donde las niñas aún son comercializadas como propiedad, donde sus cuerpos aún se consideran mercancías para ser explotadas, Margaret Beaufort es un recordatorio de lo que sucede cuando no protegemos a los niños. Sobrevivió. Sí, incluso venció. ¿Pero a qué precio? La partera que asistió al nacimiento de Enrique Tudor ese día en el castillo de Pembroke probablemente regresó a casa creyendo haber presenciado un milagro. Y en cierto modo, lo había logrado. Fue un milagro que Margaret sobreviviera. Fue un milagro que Henry sobreviviera. Pero fue un milagro evitable, uno que nunca debería haber sido necesario si los adultos en la vida de Margaret hubieran hecho su trabajo y la hubieran protegido. En cambio, sacrificaron su infancia, su cuerpo y sus futuros hijos en el altar de la ambición política. Merece que se cuente su historia completa, no solo la de la mujer poderosa en la que se convirtió, sino la de la niña brutalizada que fue. Porque hasta que reconozcamos el verdadero costo del poder, hasta que afrontemos el sufrimiento humano que se esconde tras las grandes narrativas de la historia, estamos condenados a repetir las mismas crueldades. Margaret no pudo salvar a su nieta. No pudo deshacer lo que le hicieron. Pero quizás, al contar su historia con honestidad, al negarnos a apartar la mirada del horror, podamos al menos honrar su memoria. La verdadera Margaret Beaufort. La niña que sobrevivió a lo insuperable. La niña que construyó una dinastía sobre las ruinas de su propio cuerpo. Ella tenía 12 años. Él, 24. Estaba mal entonces. Está mal ahora. Y ni todas las rosas Tudor del mundo pueden arreglarlo. Cada vez que veas un retrato de Enrique VIII, recuerda que existió porque una niña de 12 años fue agredida sexualmente. Cada vez que leas sobre Isabel, recuerda que su dinastía se fundó sobre el abuso infantil. Cada vez que alguien idealice la Inglaterra Tudor, recuerda a Margarita Beaufort, de 13 años, gritando de dolor mientras su cuerpo infantil intentaba dar a luz al futuro. Ese es el precio del poder. Ese es el costo de la dinastía. Esa es la verdad tras la rosa Tudor. Floreció en sangre, regado con las lágrimas de una niña que debería haber estado jugando con muñecas, no entregando reyes. Margaret Beaufort murió creyendo que era la voluntad de Dios. Murió habiendo interiorizado la violencia que se le infligió como providencia divina. Murió sin saber que merecía algo mejor. Que siempre lo había merecido. Que toda niña merece algo mejor que ser sacrificada por la ambición de otra. Pero ahora sabemos más. Sabemos que los niños de 12 años no pueden dar su consentimiento. Sabemos que el matrimonio infantil es abuso. Sabemos que lo que hizo Edmund Tudor estuvo mal, sin importar en qué siglo ocurriera. Y sabemos que Margaret Beaufort fue más que la madre de la dinastía Tudor. Fue una sobreviviente de abuso sexual infantil que dedicó su vida a proteger a otros de su destino. No pudo proteger a su nieta. No pudo proteger a las innumerables niñas que sufrieron como ella. Pero tal vez, al recordar su historia, al contarla con sinceridad, podamos proteger a las niñas que vendrán después. Quizás ese sea el verdadero legado de Margaret Beaufort. No universidades, dinastías ni poder político, sino la verdad de lo que sucede cuando no protegemos a nuestros hijos. Tenía 12 años. Nunca lo olviden.
En toda la gloria de la historia Tudor, en todo su esplendor y poder, nunca olviden que todo comenzó con una niña de 12 años que casi muere porque los adultos que deberían haberla protegido priorizaron el lucro sobre su vida. Ese es el horror que se esconde tras la rosa Tudor. Esa es la sangre que manchó el trono. Ese es el precio que Margaret Beaufort pagó por una dinastía que nunca pidió crear. Tenía 12 años, y eso debería haber bastado para salvarla.